clientes. Entonces, preguntas por ahí, preguntas antes de empezar, preguntas. Ok. Sí, la idea es que arroje un mensaje cuando las transacciones no se puedan realizar. Si no te sale el mensaje de error, colocar el mensaje de error, ¿no? Te- sí. Ya, bueno, hay que comes que porque recuerden que en computación no es suficiente con copiarlo, ¿no? Sino mirar por qué sale ese error y corregirlo. Porque yo les di a ustedes varias, perdón, creo que dos opciones, ¿sí? Y esas dos opciones involucraban, no sé, a ver cuáles fueron. A ver, ustedes siguieron los pasos. A ver, les di opciones, ¿no? Entonces, ¿qué opciones les di? Entonces, colocar ¿sí? Console qué? Punto log. Y ese es para colocar los mensajes. Entonces, la idea es colocar un error. ¿Mm? Bueno, pero tienen que tener en cuenta que las líneas primeras están idénticas, desde la 1 hasta la 3 están idénticas. Si no aparece esto, pues nunca te va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿aparece el error en qué? En el console. Bueno, sí, debe salir, te sale algo así como esto, porque debe salir algo así. Sí, el mensaje. Sí, el mensaje que aparece aquí, ¿cuál es? Bueno, aquí está el mensaje de greeting, de deploy, de change. Ujú. Sí, o sea, yo de hacerlo lo hago, pero entonces ya no sería una tarea, un trabajo como tal. Lo estaría haciendo yo. Sí, porque la idea es que ustedes también traten de solucionar los errores. Mira, aquí le sale el mensaje, desarrolla, y ahí sale el mensaje, ¿no? Se está imprimiendo. ¿Sí? Entonces, es una tarea de ustedes, ¿no? Entonces, aquí tienes en este caso la guía de cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, por favor, traten de hacerlo. Entonces, lo otro es, acá hay otra opción para imprimir, que es, ¿cuál? A ver, es lo mismo, console.log. ¿Sí? Ujú. Ajá. Ajá. Bueno, si tú realizas la transacción por más del 0.000 Ethereum, te sale un mensaje de error que no se puede hacer la transacción, porque si te sale, no tienes que colocar este mensaje. Este es un mensaje si no te sale el mensaje de error, como le venía diciendo. Porque cuando tú realizas la transacción, debe salir un error, en este caso, cuando es mayor que la cantidad indicada, ¿no? Que recuerda que tiene que transformar a wait. Ujú. Ah, porque me mandaron un mensaje, pero era que no tenías el fee adecuado, ese de impuestos, los fees que se pagan para la transacción, no que la transacción fue muy grande, ¿sí? Que es otro error. Entonces, no sé si como es que colocaron mal la cantidad máxima, ¿sí? Porque tienen que transformar a weights y cuando transformas a weights, tiene que colocar esa cantidad máxima en el código. Y él debería de detener la transacción cuando sobrepasas 0.000 Ethereum, ¿sí? Entonces, no sé si es que no escribieron las cosas bien el contrato inteligente, ¿sí?
El contrato inteligente hay que, en este caso, escribirlo para que bloquee esas transacciones, ¿sí? Y justo donde se bloquean aquí, mira, ¿sí? Es que sin necesidad de colocar el mensaje, si no pueden solucionarlo el mensaje, les doy otra opción. Pero sí, lo de las cosas, esos errores, la idea es que los solucionen ustedes solitos, porque cuando solucionas errores es que aprendes. ¿Sí? Entonces, si sale, ¿dónde era? Era más atrás, no, mucho más atrás. Esto era por aquí, creo, por aquí más atrás. Remix, ¿sí? Entonces, fíjate aquí. ¿Qué es lo único que hay que cambiar? Lo único que hay que cambiar, como yo les había dicho, fíjate, ese withdraw amount, ¿qué te está diciendo? Que cuando se llama esta función que requiere que la cantidad que tú vas a retirar sea menor o igual que esta, ¿sí? Entonces, si tú colocas aquí el número que va, entonces te va a funcionar. Si no colocas el número que va, en este caso no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque no es este código idéntico, ¿sí? Hay que modificar la línea 6 con la cantidad, ¿sí? No le estoy pidiendo que hagan programa un código con muchas líneas, solo que en este cambien la línea 6 y me muestren que se bloquea la transacción, ¿sí? Entonces, si eso lo hacen, no veo necesidad de usar un mensaje, ¿sí? Lo que pasa es que me mandaron un mensaje y ese mensaje parecía que fuera un mensaje cuando la transacción no tiene suficiente fee, que es el gas que se paga, ¿sí? De pronto aquí, fíjate que acá dice gas limit. De pronto colocaste una cantidad equivocada ahí, ¿sí? Y en este caso de pronto la que colocaste o es muy grande o no es suficiente, ¿sí? Pero la línea 6, repito, la línea 6 del código que estás mirando es la única que debes cambiar, más nada, ¿sí? Esa cambiarla en base a lo que te pedí, más nada. Entonces yo voy a revisar y voy a ir directamente a esta línea a ver qué escribiste, cómo la modificaste, que eso tienes que revisarlo, que es lo que hay que hacer porque ya les expliqué, escuchar el vídeo y cuando revise tu wallet, que me vas a mandar fotos de tu wallet, de MetaMask, y cuando me mandes fotos, en este caso, de las transacciones que haces, necesito ver aquí la creación del contrato y todas donde se realiza el trade y una que es donde tú me muestras que no se desarrolló el trade porque sobrepasó los 0.000 Ethereum. Más nada, chicos, más nada. ¿Sí? Que si les da mucho problema el print, entonces puedes en este caso optar por lo que te digo, ¿sí? Porque ahí te va a detener la transacción, ¿sí? Va a detener. Ajá. Ethereum, ajá. Sí. Eso. Eso es. Exacto. Cuando es, sí, pero es cuando es un Ethereum, ¿sí? Es un Ethereum. Muy bien, eso es lo que tú dices. Un Ethereum, ¿ok? Pero si es 0.000 un Ethereum, tienes que hacer el cambio, ¿sí? Porque mira, un Ether equivale a esto. Entonces, ¿cuánto equivale 0.000 un Ether? ¿Sí? Eso es como una regla de tres nada más, ¿sí? Eso es. Y más nada, chicos, ¿sí? Esa es la tareita y no está complicada. Ustedes lo hacen y terminan esa parte y van a darse cuenta que no es para nada complejo, ¿sí? Y lo otro de Bimes es lo que considero que puede ser un poquito más complejo porque ahí tiene que darte el 10%, ¿sí? No. Si usas leverage, sí, si usas leverage, sí sacas el 10%, pero hay que hacer la tarea, ¿no? Sentarse a hacerla, ¿sí? Y hacer el análisis, mirar qué indicadores voy a usar y todo esto, ¿sí? ¿Cuánto llevan por ahora? Ya. Ah, ya. Mm. Bueno, vamos bien, faltan 6.
Ujú. Sí. Ujú. Dólares. Ajá. Ajá. Negativo. Claro. Pierdes. Ajá. Yo lo calculo mirando los días que tú me dices, ¿sí? Si tú me dices, profesor, tenga en cuenta tales días y tales días. En este día, en el, no sé, hoy estamos al 28. Revise, profesor, porfa, en mi tarea, el 28 de octubre. Yo reviso el 28 y si ahí sacaste un 4%, ese se cuenta. Profe, y revise también el 30 de octubre. Si ese día sacaste un 6%, se suma con el 4% y ya tienes 10%, ¿no? Que obviamente es bastante. Si ganaste un 4%, si tú comparas con el banco, si lo ganaste una semana, un banco te da eso en un mes. Entonces es bastante, ¿sí? O quizás hasta menos. Entonces, es bastante para que tú veas que sí se puede y eso es lo que, digamos, yo buscaba enseñarles. Si ustedes vieran que hay una opción de ganar una cantidad de dinero, que es, bueno, un poco riesgoso, pero se puede ganar mucho más que los bancos, ¿sí? Entonces, imagínate el dinero que hacen los bancos con el dinero tuyo cuando mete un fondo de inversión, ¿sí? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirme, en conclusión, cuáles son los días que tú traíaste, ¿sí? Y yo reviso esos días el precio que entraste y que saliste. Puedo usar la calculadora, ¿sí? Ya que nos diste la sugerencia de la calculadora, muchas gracias. Uso la calculadora y ahí miro si ganaste el 10%. Me parece que está bien 10% porque ustedes usan leverage. El leverage de 10x. Si tú no estás ganando mucho, usa más leverage. Usa 20 leverage. Pero tienes que tener mucho más cuidado, ¿no? Porque así como ganas, pierdes, pero al igual voy a contar es las ganancias, ¿sí? Las ganancias el día que me dices, ¿ok? Si tú, digamos, perdiste hoy, pues ese día no lo contemos. Dígame, profesor, téngame en cuenta tal día que ese día gané y voy sumando con el otro día que ganaste, ¿no? Si con 10 de leverage no estás ganando mucho, con el 10 de leverage sacaste 4, entonces con un 20 de leverage ya sacas el doble, ya sacas un 8%, ¿sí? Si usas, en este caso, 30 de leverage, ya es mucho más lo que ganas, ¿sí? Pero hay que usarlo de forma responsable, ¿no? Con cuidado. Pero sí, sí se puede el 10%, chicos. Yo lo he hecho más en un día. Me parece que igual no ya no se dedica a eso. Pero tú puedes hacer en un día más de eso si lo haces bien. Entonces, eso, chicos. ¿Qué otra pregunta? En el vídeo lo que voy a pedirles, como es complejo, que tú grabes justo el día que ganaste, ¿no? Lo que voy a pedirles es que grabes, en este caso, cuáles fueron los indicadores que usaste. Bien, profe, yo aquí usé Moving Average y todo esto, usé Bollinger Bands, usé un Fibonacci Retracement, usé un Stochastic RSI y con esto, este análisis que hice, en este caso gané tal día tanto, gané tal día tanto y ahí suma el 10%. ¿Sí? Entonces, pero no las órdenes como tal en vivo porque es un poco complejo tener que estar pendiente, digamos, al comportamiento del mercado y pendiente que tienes que grabarlo cuando ganes, ¿no? Entonces es algo prácticamente muy complejo. Entonces lo que le pido es que me envíen la foto del trade history que aparece, el trade history, y con esa foto y los días que ustedes me digan, yo saco las cuentas. Y después tú me explicas en el vídeo, en este caso, cómo colocaste las órdenes y puedes colocar, digamos, un ejemplo también de una orden que colocaste en Bitmes, ¿sí? Entonces, no sé, entras a Bitmes y, digamos, tú explicas, en este caso, cuál fue el trade que tú hiciste, ¿ok?
¿Y en qué te basaste para hacer este trade? Bueno, aquí está bajando lo que sospechaba, ¿no? Subió, todo lo que sube tiene que bajar, un momento tenía que bajar esto. Aquí está regresando un poco, lo más probable es que esto siga bajando y después que alcance una resistencia y comience a subir nuevamente, ¿sí? Entonces, o puede que siga bajando como tal y quién sabe si pueda llegar a los 3000, quién sabe, ¿sí? Esto es, al menos que tú tengas un algoritmo que lo siga cada minuto, es complejo uno hacer unas predicciones a largo plazo, no son muy precisas. Entonces, lo que se puede hacer en este caso es que tú me expliques, profesor, mire, acá usé Bollinger Bands, entonces coloca acá Bollinger Bands. Las Bollinger Bands las usé en este caso para tener en cuenta, digamos, cuando se sobre, en este caso compró, entonces se sobrecompró aquí, aquí pongo una orden short porque quiero ganar con la bajada. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya se sobrevendió, en este caso coloco una orden long y voy ganando con esta orden long hasta acá. Entonces si usaste moving average, si trazaste unas líneas de tendencia y así sucesivamente, ¿sí? Explicar cómo tú tomaste la decisión, ¿sí? Y cómo es que si puedes colocar unas órdenes por acá, colocar unas órdenes, en este caso como para hacer una prueba de que tú, digamos, sabes usar BIMEX, ¿sí? Más que todo eso. ¿Sí? Cualquier cosa, pregunta nomás, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Entonces, qué bueno que ahí se sacaron un día 4%. Ese es un montón, imagínense. 4% es bastante. ¿Desde qué hora, Alejandra? Ah, bueno. En la que ganaste 4%. Porque tuviste que ganaste un 4%. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo fue eso? ¿Cuánto te tomó tú ganaste ese 4%? Porque, ah, ajá, 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 ujú, ajá, ajá. No, puede ser con varias transacciones, no tiene que ser con una, ¿sí? Lo que pasa es que te pongo un ejemplo. Tú elegiste el día de hoy y tú comienzas a tradear ahora, ¿sí? Entonces tú comenzaste de temprano, resulta que en la mañana tú no ganaste, sino que perdiste un 2%. Pero en la tarde tú colocaste otra transacción porque corregiste el error y en esa ganaste un 6%. Entonces yo resto ese 6 con ese 2 que había perdido y digamos, te considero el 4% como ganancia, ¿sí? Por ejemplo, el día anterior tú tradeaste y en este caso perdiste 2% en la mañana, en la tarde perdiste otro 2%, en la noche otro 2%, perdiste 6%. Ese día no lo consideres en este caso para que yo lo revise, ¿sí? Considera el día de hoy que ganaste 6%, ¿sí? Y el otro día en el que ganes los 4%, ¿sí? Pero en ese día que tú ganaste más, es el que tú deberías en este caso proponer a la evaluación, ¿sí? Ese día en que ganaste más, en que ganaste menos o el que perdiste, no lo coloques porque entonces ya la de perder. Pero ese día, si tú en ese día sabes que ganaste un 4%, entonces contemos ese día, ¿sí? Y busquemos el otro en que hayas ganado, no sé, en este caso 6% o un poco más, ¿sí? Con tal de buscar ese 10%. Tienes que sumar 24 horas, ¿sí? O sea, si tú empiezas, si no empiezas desde las 6 de la mañana ni de las 12 de la noche, que sumen 24 horas, ¿sí? Puede ser parte del día de hoy y el día de ayer, que sumen 24 horas, ¿sí? Porque ahí aparece el día y la hora, que sumen 24 horas cada día, ¿sí? Porque puede que yo empecé por lo menos en la noche de hoy, ¿sí?
Y al día de mañana en la mañana todavía no dan 24 horas, ¿sí? Hay aproximadamente unas 10 horas, ¿sí? Unas 10 horas hasta las 9, 10, por ahí 10 horas, no hay 24 horas. Entonces ahí sigue corriendo las 24 horas, ¿sí? Son 48 horas, ¿sí? Míralo por el número de horas, no por el de días. 48 horas. Pasa que uno dice días porque 48 horas son 2 días, ¿no? Pero esas 48 horas pueden estar repartidas, en este caso, entre ciertos días. ¿Sí? ¿Qué otra preguntita antes de seguir? Dígame. ¿Sí? Sí, puedes variarlas. Puedes variarlas. Eso está muy bien. Buena pregunta. Puedes variarlas. ¿Sí? Pero, ¿cómo es que si las varías, en este caso, trata de usar la misma, bueno, es que quería hacerles, digamos, pedirles como un tipo portafolio, con un portafolio de inversiones en varios, digamos, contratos futuros, pero hubiese sido un poquito más complejo para ustedes, ¿sí? O sea, me gustaría que se concentraran en uno, cómo se trabaja con uno, para que no estés pensando en un portafolio de 5 acciones, de 5 contratos futuros, ¿sí? Que es más complejo. Te da más dinero, porque obviamente vas ponderando las ganancias y pérdidas, pero es más complejo porque ustedes están empezando, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría es que se concentraran en uno solo, sea Bitcoin, que es el que mejor se mueve, y cuando consideres el contrato futuro de Bitcoin, no importa si colocas órdenes de a $10, de 15, de 5 contratos, de 20 contratos, de 40 contratos, no importa. Lo que importa es la ganancia que obtienes con esa cantidad que colocas, ¿sí? Porque si me pongo a tener en cuenta la cantidad, entonces me estaría colocando demasiado exigente, porque entonces podrías en este caso ganar más con una cantidad pequeña que tú colocaste y con la cantidad grande que colocaste ganaste menos y no puedo, digamos, tener en cuenta el de la cantidad grande en que ganaste menos si aquel con el que, digamos, usaste una cantidad pequeña ganaste más, ¿sí? Pero tú puedes fijarte una cantidad de contratos, ¿sí? Para que no estés modificando cuántos contratos. Si tú consideras que te alcanza para 10 contratos, use 10 y no los cambie tanto, ¿sí? Porque al final no me voy a fijar en la cantidad, sino en el movimiento en el precio, ¿sí? El movimiento en el precio que te da el porcentaje de ganancia, ¿sí? Está bien que el porcentaje de ganancia de 1 millón es más bajito que el porcentaje de ganancia de 100.000 pesos, pero yo estoy mirando el porcentaje de ganancia, no la cantidad de contratos, ¿sí? No la cantidad de contratos, porque está esto de que esto es una testnet y son poquitos los bitcoins que tienes, entonces tienes que usar cantidades pequeñas para que no se te acaben porque no toca otra vez pedir a la faucet y no sé, de pronto a veces demora y todo esto. ¿Sí? Entonces, no importa las cantidades, sino el porcentaje que se movió en este caso entre los precios, que suma el 10% de esos cambios. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Okay. ¿Qué otra pregunta por ahí? ¿Listo? ¿Listo? ¿Todo bien? Listo. Si no hay más preguntas, entonces vamos a seguir. Este, por acá están faltando personas, están faltando personas, están faltando personas. Sí, señor. Bueno, entonces comencemos por acá. Entonces quedamos por esto del moving average, estudiamos esto, hicimos esto, estudiamos las que son estacionarias, hicimos esto, que ahí les pregunté, algunos se ganaron una décima, ya me acordé, y quedamos por aquí, ¿no? Quedamos por aquí, hicimos esta fórmula, muy bien. Entonces sigamos un poquito con lo de los sesgos, ¿sí? Vamos a ver si es sesgado o insesgado este, esta varianza.
muestral o el estimador de la varianza poblacional, ¿sí? Entonces, decíamos que en este caso, cuando nosotros calculamos, lo que queríamos calcular para recordar, era el valor esperado del estimador de tu parámetro, ¿sí? El estimador de tu parámetro, a saber, el parámetro es nuestra varianza, ¿sí? Y cuando calculamos el valor esperado del estimador del parámetro, lo que calculamos era el valor esperado de 1 sobre t que multiplica a quién, de 1 sobre t que multiplica a la sumatoria. ¿Desde dónde hasta dónde esta sumatoria? Desde 1 hasta t, ¿sí? ¿Recuerdan? Y aquí siempre teníamos yt, que eran las observaciones. Recuerden que estos yt serían observaciones que provienen de un proceso estocástico menos el y barra, que representaba en este caso el valor, es el estimador del valor esperado, ¿sí? Porque este es el estimado, ¿sí? Este que está aquí no es el mu sub y, eso es una aproximación de él, un estimador de él, ¿sí? Entonces esto se calculó y esto aquí quedaría elevado al cuadrado y nosotros trabajamos con eso, ¿sí? Entonces esto que está aquí, ¿cómo lo definíamos? Esto era el estimador de la varianza y lo llamábamos en este caso, bueno, aquí está, sigma y gorro al cuadrado, ¿sí? Ese es el estimador de nuestra varianza. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros desarrollamos esto, ¿sí? ¿Y a qué llegamos cuando desarrollamos esto? A ver, que recuerdan a qué fórmula llegamos. Llegamos a que esto era 1 sobre t que multiplica a quién. 1 sobre t que multiplica a quién. Vamos a colocar aquí, en este caso, unas llaves para hacerlo más organizado. 1 sobre t que multiplica a quién. Mírenlo acá. ¿Qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Desarrollamos, en este caso, la expresión que nos entregaba el estimador de la varianza. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos en este caso a esta expresión de acá, ¿sí? Eso fue lo que obtuvimos, ¿sí? 1 sobre t que multiplica a quién. En este caso a la sumatoria desde 1 hasta t de y sub t cuadrado menos 1 sobre t que multiplica a esta sumatoria, pero toda elevada al cuadrado. Sumatoria de t igual 1 hasta t, pero de los y sub t toda completa al cuadrado, ¿sí? Que recuerda que quedaba un menos 2 sobre t, si se acuerdan, menos 2 sobre t y 1 sobre t, que al final se restaron y ahí te daba, eso es a lo que llega, ¿sí? Eso es lo que hicimos, chicos. Eso es lo que hicimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a aplicar propiedades, en este caso, de nuestro valor esperado, ¿sí? ¿Cómo aplicamos estas propiedades de nuestro valor esperado? Bueno, el valor esperado es lineal. ¿Recuerdan la linealidad que le había mencionado? Si tengo una variable aleatoria x y esto está sumado o restado, entonces el valor esperado de x más y o menos y es el valor esperado de x más o menos el valor esperado de y. ¿Sí? Esta es una propiedad que hayamos comentado. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esa propiedad, ¿cómo quedaría? Y aquí comienzo a darle décimas de nuevo. ¿Sí? Recuerden que estamos dando décimas a los que participan. Entonces, por acá les estaba dando décimas justo aquí. Bien, uy, hay unos que dan 2 décimas, qué bien. Entonces, vamos a preguntar por acá. Entonces, si aplicamos esta propiedad de linealidad aquí, ¿sí? Esta propiedad de linealidad aquí, ¿qué nos quedaría? Recuerden que para hacerla más fácil, para que lo vean, aquí puede tener una constante alfa y aquí una constante beta. Y ese alfa y ese beta van a salir del valor esperado, ¿sí? Entonces, usando esa propiedad, ¿cómo la puedo aplicar aquí?
alguien que me diga. ¿Cómo quedaría? Aplicando linealidad. Bueno, ahí le está faltando algo, ¿sí? No está del todo incorrecto, pero hay que aplicar una propiedad primero, una por una, ¿sí? Eso primero que todo, ¿sí? Vamos por partes. ¿Cómo quedaría eso primero, eso solito? ¿Cómo quedaría? Muy bien, eso es, eso es. Ya ahí sí viene. Ya ahí sí viene. No, ojo, recuerden, esta que está aquí, lo que vamos a aplicar es esto. Ya le muestro. Alfa x igual a alfa por e de x. Vamos a aplicar esta primero, ¿sí? Esa. Después aplicamos la de la suma, que es e de x más y o menos y, que da lo mismo, más o menos y, es e de x más o menos e de y. ¿Sí? Entonces, vamos bien, pero vamos con esta primero. ¿Cómo quedaría esa? Imagina, uh-huh, claro, quedaría esperado de la sumatoria. Todos lo tienen claro, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Nicolás? Este 1 sobre t lo saca del valor esperado. Aquí, a multiplicar con él. Aquí, mira. Y si lo sacó, ¿qué quedó dentro del valor esperado? Toda esta sumatoria, ¿sí? Toda esta sumatoria que aquí va un corchete. Entonces, ¿qué haría? Sumatoria. Ahí solamente tiene que dictarme lo que viene de t igual 1 de yt cuadrado. ¿Qué más? Menos 1 sobre t. Sumatoria. Ok. Y listo. Entonces, ¿qué propiedad aplico ahí? Aplico esta nomás, ¿sí? Esta propiedad. Saco la constante. Ahora, ¿cuál vamos a aplicar? Ajá, ¿y cómo quedaría? Que justamente sería esta. Eso es. Ajá. Ojo, ojo. Ajá, del valor esperado de qué. ¿Cómo quedaría entonces? Dícteme. ¿Seguro? Ojo, ¿quién sería X y Y? Para nosotros X y Y, ¿quiénes serían? Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo quedaría aplicando esto? Sí, pero no es, no es multiplicado, es evaluado. Ojo, evaluado, porque estos son evaluación. Sí, porque es como, bueno, no es como que sea una función, es una función que está definida en términos de una integral y está definido de la otra forma. Sí, eso es el valor esperado, una función. Entonces, por eso paréntesis, que es de función. Y aquí, ¿quién va dentro del paréntesis? Me decías. Eso. Y es un t al cuadrado. Ajá. ¿Y qué más?
Aquí se aplican dos propiedades. ¿Cómo quedaría? Se aplican las dos. Fíjate por qué. Eso. Se saca el 1/t. ¿Que multiplica a quién? Eso. ¿Esperado de quién? Eso es. Muy bien. Vea, Nicolás. Muy bien. Tiene que Nicolás pedirle que reemplace un día de estos. Sumatoria de t igual 1 hasta t de yt al cuadrado. Ahí está, muy bien. Y cerramos aquí y cerramos acá. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué otra propiedad? Recuerda que este es una suma, ¿sí? Este que está aquí es una suma, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedad podemos aplicar? Podemos aplicar esta misma, pero para una suma de t elementos. ¿Cómo quedaría eso? Para una suma de t elementos, ¿cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría eso? Voy a escribir la propiedad como sería para una sumatoria, ¿sí? Porque ahora lo hicimos para dos variables nada más. Entonces, la propiedad para una sumatoria sería esto. Valor esperado de una sumatoria, aquí puede ir t de 1 hasta t, lo que sea, ¿sí? Pero es sumatoria de la variable aleatoria, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria de los valores esperados. O sea, el esperado entra aquí en la sumatoria. ¿Por qué? Porque es lineal. Y sería calcular el esperado de una suma larga, es sumar todos los elementos de esta suma que es extensa y cada uno de ellos evaluados por el valor esperado. ¿Sí? Es como que el valor esperado entra aquí en la suma a calcular el esperado de cada uno y luego se suma fuera. ¿Sí? Esta suma puede ser sobre t si este es un xt. ¿Sí? Eso es. Entonces, apliquemos esa. ¿Sí? Esto es linealidad también, pero linealidad no con dos variables, ¿sí? Sino con t variables. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Quién sería xt para nosotros? Aquí, en esta. Porque fíjate, es el valor esperado de una sumatoria. ¿Sí? Y al cuadrado, y sub t al cuadrado. Eso es. ¿Y cómo quedaría? Eso es. Ajá. Eso. Eso es, muy bien, muy bien. Y acá, ¿qué haría? ¿Qué quedaría acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué se le ocurre? Le voy a dar una sugerencia. Vamos a suponer que esta que está aquí es una sola variable, ¿sí? Llamémosla x de nuestra variable aleatoria, ¿sí? Vamos a escribir esto 1 sobre t porque al final eso es lo que va ahí, ¿no? El interés está en esta expresión, ¿sí? ¿Qué fórmula nosotros tenemos para el valor esperado de x al cuadrado? ¿Qué fórmula tenemos? Vámonos acá. Mírenla, ¿te acuerdas de esa fórmula? Esa fórmula que verificamos al comienzo te da el valor esperado de una variable que está al cuadrado. ¿Y ves? ¿Cómo hago para despejarla? Esto que está negativo pasa al otro lado, ¿qué? Y entonces, ¿quién sería el valor esperado de cualquier variable al cuadrado? Va a ser igual a la varianza sola aquí está restando. Pasa al otro lado, ¿qué? La varianza se quedó aquí.
este lo dejé solo colocando este del otro lado sumando, ¿sí? Entonces varianza más, ajá, ese valor esperado de y, todo al cuadrado. Entonces esa es mi fórmula, ¿sí? Donde y, para nosotros, ¿quién sería en este caso? Sería esta que sumatoria que está ahí, ¿sí? Entonces, si aplicamos eso, ¿cómo quedaría? Ajá, operada por la sumatoria. Ajá, ¿por qué no? De la sumatoria, ajá. De dt igual 1 de y sub t. Eso es, pero ese es otras. Más, ¿más qué? Ajá, porque ese sería mi y. La sumatoria sería mi y. ¿Estamos? Del y sub t. ¿Y qué pasa con esta sumatoria si este es mi y? ¿Qué pasa con ese valor esperado si este es mi y? ¿Qué dice la fórmula? Este es mi y. Estamos aquí. ¿Qué pasa con ese valor esperado? ¿Qué pasa con él? Eso es. Está todo elevado al cuadrado. ¿Eh? Todo elevado al cuadrado. Entonces vamos a pasarnos acá y vamos a seguir con esto. ¿Eh? Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el valor esperado? En este caso, bueno, ya vamos a poner el punto ahí al compañero Nicolás, ¿qué? Bueno, Nicolás se va, cuando venga a ver, ya ha sumado 5 acá. Vamos a ver, pero si los demás no participan, Nicolás aprovecha. Y eso está bien. Este man se ve que él es un muchacho de negocios. Entonces, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la misma fórmula aquí, ¿sí? Entonces, ¿quién se anima a aplicar la misma fórmula aquí que aplicó Nicolás acá? ¿Quién se nos anima? ¿Quién sería este valor esperado de y sub t a la 2? Lo acabamos de aplicar. ¿Quién se anima por esa décima? ¿Quién se quiere ganar esa décima? Ajá, ¿qué pasó? ¿Nadie? ¿Cómo lo aplicamos? Es lo mismo que aplicó Nicolás ahorita. Aquí. ¿Cómo lo aplicamos? La misma fórmula que tenemos acá. Esta misma fórmula. ¿Cómo quedaría? Mírenla aquí, ya está despejada. ¿Cómo quedaría? Aquí. Ajá, chicos, ¿qué pasó? Aplicamos la fórmula aquí. ¿Cómo quedaría la fórmula? Imagina que este y sub t a la 2 fuera ya la 2 que tenemos acá. ¿Cómo quedaría la fórmula? A ver, cualquiera. Si no se animan, entonces si quiere Nicolás puede repetir. Pero, ajá, en los compañeros, por favor, ¿cómo la aplican acá la fórmula? Es esta misma fórmula, ¿sí? En vez de y sub t,
¿Cómo quedaría esta fórmula aplicada aquí? Es lo mismo que hizo Nicolás, sino es que él utilizó acá la sumatoria. Pero imagina, esa sumatoria es el yt a la 2. ¿Cómo quedaría? Bueno, no nos vamos a quedar aquí todo el día, entonces aprovechemos acá que Nicolás está haciendo las cosas. Entonces, ¿cómo quedaría acá esta? Nicolás, a ver, e de y sub t al cuadrado, ¿qué es esa fórmula? ¿Cómo quedaría? Eso es. Yt sería el y. ¿Cómo quedaría? Ajá, el y sub t al cuadrado es el y cuadrado. ¿Cómo quedaría? Aplicando esa fórmula. Ajá, pero te falta algo, porque antes de esto hay otra cosa al lado. ¿Sumatoria de qué? Ahora sí, lo que está aquí, aplicándole la fórmula, que es esta. Ajá, de la varianza. ¿Y la varianza cómo se simboliza? ¿Con qué símbolo? El sigma es sigma. No voy a colocar el y, sino sigma al cuadrado porque ya se sabe que la variable es y. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Más quién? Aquí está la fórmula. Eso es. ¿Y cómo simbolizamos el valor esperado? Eso es. Muy bien. Un cuadrado. Muy bien. Listo. Vamos ahí. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora vámonos aquí a la derecha. Sería menos 1 sobre t, que multiplica en este caso a esta otra expresión. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aplicar ahora a esta otra expresión? A esta de aquí. ¿Qué podemos aplicar la que tenemos aquí a la derecha? Primero que todo, si queremos aplicar, ojo, vamos con, para que salgamos de este primero, que recuerde que esto va al cuadrado todo, ¿no? Esto va al cuadrado todo, ¿sí? Listo. Ahí estamos por un lado, primero que todo eso, ¿sí? Listo. Recuerde, si nosotros estamos trabajando con un proceso el cual las variables y sub t tienen covarianza igual a cero, o sea, no están correlacionadas entre sí, entonces yo tengo una propiedad de la varianza que es idéntica a la linealidad. Recuerda la que aplicamos de linealidad, en este caso para valor esperado. ¿Cómo quedaría si aplicamos esa misma? Recuerda que el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados, ¿sí? Entonces, esto se puede aplicar a la varianza, ¿sí? Cuando la varianza la calculas para variables que tienen, en este caso, covarianza igual 0 entre variables distintas de tus observaciones, ¿sí? Como esto es igual a 0, tú puedes aplicar linealidad para la varianza, ¿sí? Porque las variables no están correlacionadas, ¿sí? Entonces, si aplicamos esa propiedad, ¿cómo quedaría? Sería aplicar lo que hiciste aquí, acá, de aquí a aquí, aplicar eso mismo para la varianza. En vez de la e de esperado, hacerlo con la variable var de varianza, ¿sí? ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría?
Linealidad, simplemente linealidad para la varianza y el valor esperado. ¿Por qué? Porque no están correlacionados, ¿sí? Esto es igual a 0. Entonces aplicamos linealidad. ¿Cómo aplicamos linealidad aquí con la varianza? ¿Cómo quedaría? A ver, cualquiera, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo quedaría esto aplicando linealidad? Entonces, recuerda que es esto mismo que hiciste aquí, pero ahora con varianza. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Qué escribo? Recuerda que esta era elevada al cuadrado. Esta es otra, ¿sí? ¿Cómo se aplica aquí la fórmula de linealidad que se usó para el valor esperado para obtener esto? ¿Cómo se aplica aquí? Para la varianza, la misma, porque se puede aplicar porque no hay correlación ahí. ¿Cómo quedaría? Eso, eso, sumatoria, es lo mismo que se había hecho muy bien. ¿De quién? De varianza de YT. ¿Sí? Eso es. La varianza entra aquí en la sumatoria. ¿Y cómo simbolizamos, perdón, la varianza? ¿Con quién? Muy bien, eso es. Muy bien. Entonces aquí va sigma cuadrado. Eso es, muy bien. Y acá, aquí aplicamos la misma fórmula de linealidad. ¿Y cómo quedaría? Dentro del cuadrado, ¿cómo quedaría? No, en este caso de mu solo. Porque recuerda que esto no significa que esté elevado al cuadrado, sino es que así se simboliza, ¿recuerdas? Entonces aquí sería, en este caso, sumatoria del valor esperado de YT, que como has dicho es mu, ¿sí? Entonces aquí sería mu, ¿ok? Listo. Y todo esto elevado a la ¿qué? Muy bien, eso es. Muy bien. Y ahora sigamos con Alejandra. Alejandra, ¿verdad? Natalia, perdón. Perdón, Natalia. No le haya coger rabia al profe porque la confundió. Bueno, Natalia. Entonces, Natalia. Ahora, ¿recuerdas qué pasa cuando esto es constante y sumo t veces? ¿Recuerda lo que hablamos de los lápices? Como esto es constante, ¿qué pasaba? Si sumo... Sí, es como que se sacara afuera, pero si sumas t veces, ¿qué sería eso? Recuerda que hemos dicho si teníamos, no sé, tres manzanas, si las sumamos te da tres manzanas. Pero si las sumas t veces, ¿te da cuántas? Si son t veces, tema. Eso es. Entonces sería t veces esta constante, ¿sí? Sería t veces que sigma cuadrado más que mu cuadrado menos 1/t que multiplica a quién. ¿Cómo sería aquí? Ese es constante porque aquí no hay t. ¿Cómo quedaría también? Eso es t veces sigma al cuadrado. Más, aquí cómo quedaría? T mu. Eso es. Muy bien, chicos. Muy bien. Y acá cierro. Estamos bien. Nos acercamos. Nos estamos acercando. Ya estamos ahí mismo. Entonces su nombre era Natalia, ¿verdad? Natalia. Uy, pero Natalia ya tenía... Natalia cuando venga va a sumar 5 también con Nicolás. Bueno,
Ahora, ¿qué hacemos aquí? Bueno, dejemos que Natalia lo termine. Vamos a ver. Igual puede participar. Otro si es que Natalia no lo quiere seguir. Entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Qué pues? Eso es. Eso es. Listo, muy bien. Todo tuyo, Natalia. ¿Qué haces ahora? Eso es. ¿Qué queda? Eso es negativo porque aquí hay un menos. Ajá, ¿qué más? ¿Recuerdan? ¿Seguro? Menos, ajá. Eso es. ¿Y qué quedaría? T mu qué? El mu. Eso es. Muy bien. Eso es. Y ahora, ¿quiénes ves que se puedan cancelar aquí? El mu y el sigma, pero no es mu solo, es todo. T por qué? Con T mu cuadrado, ¿no? Y ahora, ¿qué queda? ¿Qué más? Ujú. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Recuerdas factor común? Tienen que recordar, la idea de este curso es que ustedes, yo ya digamos a recordarles todo para que salgan con unas bases buenas. Ahora, factor común. Claro, sí ves, que ustedes saben. ¿Y acá qué? ¿Quién quedó si sacó ese factor común? T menos quién? Claro, menos uno porque sacó el factor común. Ahí está. ¿Ven? Sí saben, sí saben. Listo. ¿Y acá qué hago? Bueno, lo voy a reescribir, ¿sí? Y aquí voy a escribirlo como t menos uno. Voy a escribirlo como t menos uno sobre t, que multiplica ese sigma al cuadrado. Recuerde que lo simbolizamos como sigma y. Lo que pasa es que ya sabíamos quién era el y. De sigma y al cuadrado, ¿sí? Recuerden de dónde empezamos. Miren de dónde empezamos. Del valor esperado de qué? Del estimador, ¿sí? De sigma y al cuadrado, de la varianza, ¿sí? Empezamos de dónde? Si retomamos arriba, nosotros empezamos de aquí, de que el valor esperado que estamos calculando era de sigma y, pero estimador, en este caso, esperado del estimador de nuestra varianza, y hemos llegado a que ese estimador te da igual a qué? A t menos 1 sobre t por sigma y al cuadrado. Para que sea, en este caso, insesgado, recuerdan el unbiased, para que sea insesgado, ¿qué se debe cumplir? Que el valor esperado de sigma y, el valor esperado de sigma y estimador al cuadrado, ¿sí? El valor esperado del estimador debe coincidir con tu parámetro, ¿sí? Eso es, donde este es mi estimador, ¿sí? Y se simboliza por eso con el gorro, ¿sí? Entonces, esto se cumple cuando es insesgado, ¿sí? Cuando es sesgado, ¿qué quiere decir esto? Si es bias, que el valor esperado
¿Cuál sería lo contrario de eso? Si no es igual, obviamente es distinto, ¿sí? Entonces, si el valor esperado te da el parámetro, es insesgado. Cuando el valor esperado no te da el parámetro, es que sesgado. En este caso nos dio el parámetro cuando calculamos el valor esperado del estimador. No nos dio el parámetro. Nos dio el parámetro, pero ¿con qué producto? Con este de acá. ¿Sí? Y ese producto que tenemos ahí no permite que el estimador sea insesgado. ¿Sí? Entonces, este numerito que está aquí en finanzas computacionales se le llama el sesgo. ¿Sí? O mi bias. ¿Sí? Ese es el sesgo de tu estimador. ¿Sí? Ese sesgo que no te permite, en este caso, que tu estimador sea insesgado, ¿sí? Entonces, nuestro estimador, para concluir, en este caso, nuestro estimador sigma y cuadrado que hemos elegido, entonces es sesgado, ¿sí? ¿Por qué es sesgado? Porque en este caso el valor esperado en este sesgado, el valor esperado de tu estimador no coincide con el parámetro. ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro? La varianza, pero esa varianza es poblacional. ¿Sí? Recordemos que esa es la gran diferencia. Entonces, es sesgado, chicos. Pero nótese algo. ¿Qué pasa si hubiésemos tomado, en vez de colocar como estimador de nuestro parámetro, en vez de esto, qué pasa si yo hubiese colocado en vez de esto la fórmula que usan algunos estadísticos, que es 1 sobre t menos 1, que multiplica a sumatoria, porque algunos estadísticos usan esto como el estimador de la varianza. Algunos lo usan y dicen en este caso que este es mi estimador de la varianza yt menos y barra al cuadrado, ¿sí? Pues algunos usan a este como estimador de la varianza, ¿sí? Como estimador, por eso coloco el gorro, recuerden. Entonces, si lo usamos así, ¿qué pasaría? Ese factor que sacamos del paréntesis, que era 1 sobre t, ya no sería 1 sobre t, sino 1 sobre t menos 1. Fíjate. ¿Y qué pasaría con este resultado final? Tendríamos, en vez de t, aquí, ¿qué tendríamos? Obviamente, t menos 1. ¿Sí? Y si tendríamos t menos 1, ¿qué pasaría? Estos t menos 1, ¿qué les pasaría? Se cancelarían y te quedaría solamente ¿qué? El parámetro. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú eliges, en vez de estimador, en este caso, eliges, en este caso, 1 sobre t menos 1 como el peso que se llama, como el factor que se utiliza para calcular este estimador, entonces ahí sí vamos a tener un estimador que es insesgado, ¿sí? Que es unbiased, ¿sí? Es insesgado en este caso cuando tú utilizas 1 sobre t menos 1 como factor, porque en este caso su valor esperado, como ya vimos, en este caso sí se cumpliría que el valor esperado de nuestro estimador de la varianza es justamente el parámetro que es la varianza poblacional, ¿sí? Entonces, fíjense todo esto, ¿sí? Fíjense que solamente por una constante que se varíe podemos tener un estimador insesgado. Pero como les dije, en series de tiempo no importa si usas este o usas este. ¿Por qué? Porque en series de tiempo los
valores de T que tú tomas son lo suficientemente grandes para que estos puedan ser despreciables, para que esto no afecte nada a nuestros estimadores, ¿sí? Entonces, por eso nosotros lo elegimos de esta forma, ¿sí? Porque no afecta en nada, ¿ok? Entonces, eso chicos, voy a compartirle esto acá. Esto lo vamos a repetir cuando veamos el exponential smoothing, ¿sí? Esto es lineal. Esto es gerencial. Eso es. Esto lo vamos a retomar cuando hagamos lo de los exponential smoothing, ¿sí? Y es muy importante esto del exponential smoothing, ¿sí? Entonces, en Business Intelligence, por ejemplo, que es a lo que me dedico actualmente, para realizar aproximaciones usamos mucho exponential smoothing, ¿sí? Se usa mucho. Por ejemplo, les voy a mostrar por acá algo. Entonces, cuando tú quieres estimar, en este caso, a ver, ¿dónde tengo información de esto? Como para que ustedes vean para qué sirve esto y por qué lo del sesgo. Ah, aquí no, creo que por acá tengo algo. Entonces, cuando tú quieres mirar, por ejemplo, nosotros estamos estudiando el sector de moda y turismo, ¿no? Entonces, si tú quieres mirar por lo menos en el sector moda y tú quieres estudiar para este sector de moda el EBITDA, que tú sabes que se utiliza para mirar las ganancias reales de una empresa, que es amortización, depreciación más utilidad operacional. Entonces, cuando tú calculas esta fórmula, el EBITDA, y la graficas en el sector por lo menos de moda, te queda la de azul que ves ahí, ¿sí? Luego tienes en este caso la aproximación usando exponential smoothing, ¿sí? Que es lo que le he pedido en el proyecto. Y ese exponential smoothing es para un valor de alfa igual a 0.2, ¿sí? Fíjense que ahí hay un error de aproximación. Se está subestimando, ¿sí? Está por debajo de la original, ¿sí? Hay un sesgo ahí que no te permite obtener esa aproximación bien, ¿sí? Si tú miras, por ejemplo, y tomas un alfa 0.6, entonces, la aproximación mejora mucho porque se está acercando a uno cuando tú calculas el EBITDA, por ejemplo, para el sector moda, ¿sí? Que se puede notar un pique que hubo ahí, una alta, en este caso en 2013, pero después por ciertas leyes, en este caso ha venido teniendo una tendencia bajista y por mucha importación. Entonces, esto afecta mucho las ventas nacionales. Entonces, lo que quiero comentar acá es que cuando alfa aumenta y se acerca a 1, vamos acercándonos más a la curva, ¿sí? Y cuando ya estamos con un alfa 0.8 muy cerca al 1, ya la aproximación es mucho mejor. Y esta aproximación sí que te va a servir en este caso para hacer forecasting y ver qué va a pasar en el año 2020, 2021, 2020 y digamos 2022, que son los siguientes años. Aquí tenemos hasta el 2019 porque la superintendencia ofrece esta información siempre que termina el año, ¿sí? Entonces, por lo menos tenemos en este año la del 2019, el otro año 2021 la del 2020, la recibimos por ahí en mayo y seguimos haciendo forecasting, pero este, a lo que voy es que aquí el sesgo es más pequeño, ¿sí? Entonces, cuando tú estudias el sesgo, tú puedes en este caso encontrar el alfa que necesitas para que esta aproximación sea la mejor posible, ¿sí? Y en este caso puede hacer mejor modelamiento predictivo, ¿sí? Entonces, estos son datos, por lo menos que les he mostrado acá de ejemplo, que hace parte de ciertas publicaciones en las que estamos escribiendo y como es que son relacionadas con una base de datos que creamos en PostgreSQL, que es lo que ustedes vieron, con las empresas, en este caso, con lo que reportan las empresas a la superintendencia, al DANE, perdón, anualmente, ¿sí? Que si reportaran, en este caso, las ganancias diariamente las empresas, uno pudiera crear como un S&P 500, como el de Estados Unidos, ¿sí? Recuerdan que les hablé de ese. Supongamos que uno escoge, son cosas con las que uno sueña, ¿no? Pero digamos es complejo porque
¿qué empresa va a querer reportar diariamente todas sus ganancias, no? Pero si uno lograra convencer a esas personas que reportaran diariamente sus ganancias y pérdidas, y uno le brindara una aplicación, por ejemplo, que use blockchain y almacenar esto de forma segura para que no sea vulnerable y nadie pueda venir a cambiar la información que está ahí, uno puede realizar análisis financiero diariamente y uno puede decir, en este caso, tomar decisiones de un día para otro, no de un año para otro como podemos hacer ahora, porque estos reportes los recibimos anualmente, ¿sí? Pero si fuera diariamente sería genial y uno podría crear un índice de inversión, por ejemplo, como un S&P 500 de Colombia, algo así, como un Colombia 500, algo así, un índice para invertir empresarios del exterior en nuestros sectores del país. Pero digamos, para que esto pase, digamos, hay que hacer muchas cosas, ¿cierto? Y hay que, las personas que hacen estos reportes y la superintendencia no va a cambiar, digamos, la forma en que es realizando las cosas, sino más, ¿no? Hay que vender bien en este caso, la propuesta. Pero sería genial, sí, tener como un índice así. Pero a lo que voy es que todo esto se aplica, ¿no? Y ese alfa que con lo que hay de 0.8 se puede mejorar. ¿Y cómo lo mejora uno? Estudiando el sesgo del estimador, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir viendo en los exponential smoothing y digamos ustedes lo van a hacer con la base de datos que tenemos ya por ahí en las que deben estar trabajando, ¿sí? Entonces, eso chicos, como para que vean que estas cosas se usan y se aplican mucho. A ver, darles por acá. Esto. Aquí va. Listo, chicos. Sigamos entonces. Entonces, ya sabemos qué es entonces eh, el sesgo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar a funcionar unos algoritmos que tenemos por acá, ¿sí? Unos algoritmos que tenemos por acá. Y la clase que viene vamos a estudiar el porqué de estos comportamientos, ¿sí? El porqué de estos comportamientos matemáticamente, ¿sí? Entonces vamos a usar esta metodología porque considero que si tú ves cómo funcionan las cosas, después cuando estás mirando matemáticamente cómo funcionan, es más fácil, ¿no? Pero al final aquí, en este caso, lo que tenemos son definiciones de la covarianza. ¿Okay? Entonces, en este caso, como para ir haciendo un resumen antes de ir al código, vaya preparándose a alguien para que comparta pantalla. En este caso tenemos la función con la que calculamos la covarianza, que es la que te mide en este caso cómo están relacionadas entre sí las variables que tú estás estudiando, tus observaciones, ¿sí? Como pequeños cambios, por lo menos en este caso, a medida que varías el K, estos cambios están correlacionados positivamente con los cambios que ocurren, digamos, en la observación Y sub t, ¿sí? Entonces, cuando tú calculas esta covarianza, en este caso, y graficas el coeficiente de autocorrelación, el cual te permite realizar gráficas, en este caso, para ver cómo es el comportamiento del mercado, tú puedes, en este caso, usar la función de covarianza y la varianza para nosotros calcular estos coeficientes que sirven para graficar esta función. Cuando graficas esta función, en este caso tú vas a obtener valores como estos que están acá, ¿sí? Estas matemáticas que he mencionado las vamos a detallar, ¿sí? Pero estamos presentando una introducción para que ustedes vean cómo funcionan las cosas, ¿sí? Supongamos que el mercado que estoy estudiando se ve una tendencia alcista clara, tal como se ve aquí, ¿sí ves? Entonces tenemos una tendencia alcista clara. Entonces cuando tú graficas esta función de autocorrelación que vamos a ver en este caso y vamos a analizar cómo funciona esto, que es muy parecido a lo que hemos visto. ¿Cuál es la única diferencia? Que además de y sub t menos y barra, aparece y sub t más k, ¿sí? Porque queremos ver, por ejemplo, cómo afecta en este caso el valor de Bitcoin, por ejemplo, actual, cómo se ve afectado por el precio pasado una semana, pasado un día, pasado 3 días, y si esa correlación en este caso es positiva, es negativa o no hay correlación.
¿sí? A nivel general es eso, ¿sí? ¿Y cómo graficamos esto? Graficamos en este caso, estos coeficientes se calculan, ¿ok? Luego que se calculan, se divide en este caso entre C sub 0, donde C sub 0 sería la varianza que nosotros hemos estudiado, ¿sí? La varianza está acá. Entonces, cuando nosotros graficamos estos coeficientes en el eje X y el eje Y, una gráfica normal, si tengo en este caso una serie de tiempo y esta muestra una tendencia alcista clara como esta, ¿cómo nosotros identificamos que esta tendencia es alcista? Bueno, a veces se ve claro como este caso, pero hay veces que vienen de ciertos movimientos, ¿no? Y a veces visualmente no es fácil verlo, ¿ok? Entonces, cuando no es fácil verlo, uno grafica, en este caso, el plot de autocorrelación, ¿sí? Y si el plot te queda de esta forma, fíjense que comienza a bajar, en este caso a disminuir la pendiente, o sea, aquí tenemos una pendiente negativa, pero esta línea va bajando sin llegar a cortar, en este caso, el eje X, ¿sí? Baja, en este caso, suavemente sin cortar al eje X. Cuando nosotros tenemos esta tendencia así, cuando tenemos gráficas de autocorrelación de esta forma, nosotros identificamos que la tendencia del mercado es alcista, ¿sí? Y cuando es alcista, entonces lo mejor, en vez de aplicar un exponencial smoothing, es utilizar un modelo ARIMA, ¿sí? Que a eso trataremos de llegar, ¿sí? Con un modelo autorregresivo. Están los autorregresivos y autorregresivos con medias móviles integradas, que es el ARIMA. ¿Sí? En caso contrario, en este caso es estacionaria, fíjate que es estacionaria, este pico se va repitiendo, ¿sí? Este valor mínimo se va repitiendo y el máximo también, como por ejemplo las temperaturas. Entonces cuando tú graficas la autocorrelación te queda tipo sinusoidal, fíjense. Entonces, cuando tú graficas la autocorrelación y te queda de esta forma, en este caso, bueno, los lag son los valores de K que van variando, ¿sí? Lo que les mostré en la covarianza. Cuando tú graficas y te queda de esta forma sinusoidal, tú no tienes que ir a mirar acá, sino que ya tú sabes que la serie de tiempo en este caso es estacionaria, ¿sí? Presenta cierta estacionalidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todas las veces, en este caso, la información no se va a ver así, ¿sí? Así sería perfecto. Si fuera todo el tiempo así y así, perfecto. Pero como no todo el tiempo es así, hay que usar las gráficas de autocorrelación para decidir si, por ejemplo, utilizamos en este caso una ARIMA o si lo que debemos usar, por ejemplo, es un exponencial smoothing, ¿sí? Un simple exponencial smoothing. Entonces, para decidir hay que mirar cómo se comportan los datos y cómo lo hacemos con las gráficas de autocorrelación que tienen en cuenta lo que ocurre en el presente, ¿ok? Con lo que ocurre en el pasado, ¿sí? ¿Ok? O lo que ocurre, digamos, en un tiempo, digamos, eh, después del tiempo final, un tiempo, digamos, T más K, basado en lo que ocurre en el tiempo T, ¿ok? Eso es. Listo, chicos, entonces esto lo vamos a profundizar, estas fórmulas, ¿ok? Próxima clase. Y digamos, ahora vamos a encargarnos de poner a funcionar los códigos para que entiendan qué es lo que sucede para después abordar matemáticamente esto, ¿ok? Entonces necesito que compartan pantalla porque vamos a utilizar en este caso este código, ¿ok? Vamos a utilizar. Por favor, ¿quién puede compartirme pantalla por acá para hacer estas gráficas? ¿Quién me comparte pantalla? Voy a buscarle la información. Ok. Temperaturas diarias. Estas son temperaturas diarias en Australia, ¿sí? Entonces, estas normalmente tienden a ser series de tiempo que son estacionarias. Entonces, estas son las que vamos a estudiar. ¿Okay?
Entonces tomamos estas temperaturas y vamos a colocarlas para que se motiven el que ponga a funcionar el código. También le voy a dar una décima. Vamos a colocarlo acá. Vamos a colocarlo aquí. Ahí está, vamos a usar eso. Entonces, chicos, ¿quién va a compartir? ¿Quién va a compartirnos pantalla? Aló. ¿Nadie quiere ganarse una décima compartiendo pantalla para poder a correr el algoritmo? Hola, chicos. A ver, chicos, ¿qué pasa? Ah, desde el celular. ¿Quién puede compartirnos pantalla? Porque no tiene sentido que yo lo haga, chicos, como siempre les digo. ¿Sí? Chicos, dale, muchas gracias. Ok, queremos a su compañero un rato. Ok, listo, veamos. Nada, yo no veo. Ah, déjeme y dejo compartir, quizá te estoy impidiendo. Prueba ahora. Eso sí. Listo. Entonces, lo típico, abrir Sublime, abrir este, eso es, muy bien. Vamos primero que todo, sube ese index call, súbelo, eso es. Corremos, eso es, organicemos ahí. Ese read CSV es para leer un CSV, por eso se llama así la función. Por ahí en las 7 y 8 hay más espacios. Arriba en la 3 y la 4 también. Ahí no, porque esas tienen sentido. Ese as plt, no, eso tampoco. El as tampoco, dele control Z. Ahí tampoco, eso está bien, porque ese as que está ahí es para darle un alias, ¿sí? Le da un alias al elemento de la clase. Adelante. No, porque eso son cosas que importan. Bien, fíjate que ahí está leyendo un archivo CSV. Y ese archivo, si no lo tienes, te va a dar problema. Y ese archivo lo acabo de colocar en el Drive. Entonces vámonos al Drive.
¿Estás ya en la carpeta? Busque la carpeta primero. Busque donde diga gerencia. No sé cómo le aparezca ahí. Debe aparecerle como Lecture Notes Systemic Management. Mm, Voy a compartirle el link para que sea más rápido. Acá. Ok. Puse este link que compartí por acá. Por aquí mismo, por el chat. Lo compartí por los dos chats. Listo. Entonces ahí estás. Descarga el que dice Daily Mean Temperature. Ese. Y colóquelo en donde tiene los códigos. Normalmente coloca los códigos. Ahí lo va a colocar. Listo. Vamos ahí para verificar que ahí está. Verifique que lo copió ahí. Ahí escriba CD y la dirección entre comillas si quieres. Eso es. Bien. Listo. Ahí está, muy bien. Entonces vamos a compilar el código con Python. Eso es. No, el código. Ese es el archivo que va a cargar el código. Código.py. Ese, el primero. Eso es. Listo, ahí lo cargó. Abre el archivo para que todos veamos qué es lo que contiene. El otro también. El CSV. Ese es. Ese no, ese. Listo, entonces si todos se fijan, ese archivo en la primera columna tiene la palabra date, ¿sí? Como título. Y como segunda columna aparece temp, ¿sí? Y esto es porque te da las temperaturas mínimas, en este caso diariamente, ¿sí? Entonces son las temperaturas diarias que se alcanzan en Australia, las temperaturas mínimas diarias, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar esas temperaturas, ¿ok? Entonces, todavía no, muestra lo que copió. Eso, porque no se ve, ya compiló, no salió la gráfica, tan raro.
escribe PLT en vez de pyplot. No, en el código ahí coloca PLT. Borra eso y PLT, eso es. Que debería mostrarla, eso es. Y vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver. Hay un problema. Dice que no está el módulo stat modules. Listo. Entonces hay que instalarlo. Ya tú sabes. Eso es, muy bien. Tenemos que termine. Demorando un poco. Estamos listos. Ahora compile el código. Vea. Muy bien. Amplía un poco. Ah, ya. Parece que lo reconoció, pero es Python. La próxima Python. Ya, dejémoslo así. O córralo de nuevo. De todos modos, córralo de nuevo. Porque ahí te envía la documentación, ¿sí ves? Del código. Lo que aparece abajo es la documentación, dónde está ubicado y qué hace. Pero ese solamente compila. Eso es. Entonces, fíjese, esas son las temperaturas mínimas que alcanza, ¿sí ves? Pero entonces, fíjate que parece ser estacionaria, ¿sí? Porque hay veces, fíjense que los mínimos se van repitiendo, si te fijas, hay mínimo, mínimo, se van repitiendo. Y ahí hay valores altos que también se van repitiendo, fíjate arriba, hay picos que tienden a ir repitiéndose, ¿sí? Entonces uno dice que en este caso, este tipo de series, el valor esperado, si tú calculas el valor esperado y calculas su varianza, ellas tienden a ser constantes, ¿sí? Cuando tú las calculas, tienden a pasar, a atravesar por el medio esa figura de una forma muy suave, casi que constante. Y es justo porque esta serie eh, a la vista puede ser estacionaria, ¿sí? Pero hay veces que a la vista no podemos identificar estas cosas, ¿ya? Y cuando queremos identificarlo usando Data Science, en este caso lo que hacemos es graficar la función de autocorrelación, ¿sí? Porque queremos estar seguros, ¿sí? Queremos usar, en este caso, el análisis de series de tiempo, usar un poco de estadística para ver
si en este caso esta serie es estacionaria. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos al código y vamos a ir copiando lo que sigue. Entonces, nótese que esos lags que están ahí, ese vector, es el vector con los valores de K que van a ir variando desde 50 hasta 3000, ¿sí? Este valor de K está muy relacionado, en este caso, con la cantidad de datos que tú tienes. Entre más grande es la cantidad de datos, más grande va a ser este valor de K para que tú puedas apreciar, en este caso, la estacionalidad, ¿sí? En la línea 11, el lags y el 2 puntos deben estar pegados. El lags y el 2 puntos deben estar pegados. Listo. Vamos a ver en la línea 12 también los espacios. Ok. Al final. Y en la línea 13. ¿Qué es plot ACF? Plot ACF es el plot de la función de autocorrelación, ¿sí? Ese alfa que está ahí de 0.05 es utilizado para el nivel de confianza de esta función de autocorrelación. Usa un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Entonces por eso colocamos alfa igual 0.05. No sé si recuerdan los intervalos de confianza. En este caso, cuando ustedes vieron estadística, intervalo de confianza, ¿lo vieron? Entonces, esto tiene que ver con los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, una confianza del 95%. Listo, hay que colocar para que sea la gráfica, recuerda que tenemos que usar el plot para graficar y para mostrar. Está arribita, ahí está arriba que usaste para ver la gráfica. Claro, el show, muy bien. Eso es. Guardas y compilas nuevamente. Era con el otro. ¿Para qué? Hágale a ver qué sale. Pero parece que te salió la gráfica. Tienes que cerrarla para que abra la otra. Hay un error que dice indexation error expected and indexation block. Entonces vamos a ver qué pasa. Ah, pues claro, es que viene un for y recuerda que los for van con espacio. Entonces ese titles que aparece ahí, ese title, súbelo arriba. Súbelo, por favor. Súbelo. Y dale enter. Sube también la función. ¿Sí? Súbela. Sube todo. ¿Sí? Porque fíjate que ahí va un espacio que no estábamos considerando. Guardar y compilar nuevamente. Cerremos. Esa ya la vimos. Y esperemos. Fíjate, ahí a una, esa es con el lag de 50.
Fíjate que en el eje X aparece de 0 a 50, ¿sí? Entonces está usando un lag que es muy bajito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos, cierra esa gráfica y esperemos cómo sale la otra. Esa usa un lag de 100, fíjate. Ya está cortando al eje X, ¿te fijas? Pero no nos muestra aún si la gráfica es sinusoidal. Si es sinusoidal, recuerda que es estacionaria. Entonces ahí no podemos decir nada. Entonces el lag no nos sirve. Ahí tiende a ser ya sinusoidal, ¿te fijas? Pero no lo suficiente para nosotros concluir que es estacionaria. Entonces vamos con el siguiente lag 200. Ahora viene otro lag que es el de 500. Ya con el de 500 fíjate que ahí sí puedes identificar que es estacionaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede ver justamente en este caso que la gráfica de azul oscuro en este caso es sinusoidal, ¿sí? Y esa otra gráfica azul clarito es la banda de confiabilidad que se te entrega para esa gráfica de autocorrelación, ¿sí? Cerremos y sigamos mirándolas. Ya esa claramente es perfecta, ¿te fijas? Ahí tú ves esa gráfica y puedes concluir de una vez que los datos que estás estudiando son de una serie de tiempo estacionaria, ¿sí? Cerremos. Creo que esa era la última. Hay otra, mira, para 3000, cómo se ve perfecta la curva, ¿sí? Y fíjate que abajo aparece desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 3000, ¿sí? Porque ese es el lag que estamos usando, ¿sí? Lag es como un retardo, un retraso, ¿sí? Cierra y listo. Entonces te funcionó el código. Entonces, ¿qué has hecho? Has utilizado datos de temperaturas mínimas, por ejemplo, en Australia, y has identificado que esos datos que obtienen corresponden a una serie de tiempo que es estacionaria, ¿sí? Entonces, la próxima clase vamos a estudiar un poco de la matemática involucrada en esta serie de tiempos estacionarias, ¿sí? Y vamos, en este caso, a seguir con transformación de datos, ¿ok? La transformación de datos. Entonces, vamos a colocarle la décima al caballero, que muy amablemente puso a funcionar la rutina. Su nombre es Nicolás Guzmán. Listo, muchas gracias Nicolás. Entonces, chicos, nos vemos en la próxima clase a estudiar. Cualquier cosa me consultan, vayan estudiando los apuntes, lo que viene, ¿sí? Nótese que lo que viene después de esto de estacionarias ya es transformación de datos, cómo se transforman los datos para identificar patrones con diferenciación, y ya comenzamos a analizar señales y ruidos para entrarnos ya a lo que son los simple exponenciales Murphy, ¿sí? Entonces estos son los que vamos a ir estudiando. Entonces por favor vayan leyendo, vayan estudiando, porque la idea es ir avanzando para que al final nosotros podamos eh, compilar estas funciones que fíjate que hacen modelamiento predictivo muy bueno, y al final en este caso mirar los filtros con los que se definen las series de tiempo utilizando modelos ARIMA, ¿sí? Entonces la idea es llegar a ARIMA y a redes neuronales si da tiempo, ¿ok? Entonces eso chicos, a seguir leyendo el documento, a seguir estudiando, que vamos a ir avanzando con las cosas, y traten de compilar los códigos y todo esto, ¿sí? Entonces quedamos con el quiz para el viernes y para el domingo la entrega del otro taller, ¿sí? Muchas gracias por su asistencia, chicos. Nos vemos entonces la próxima clase, el viernes. Chao, chao. Se cuidan. Gracias a ustedes, se cuidan.